Buenas tardes a todos en Latinoamérica. Buenas noches a las personas que nos acompañan desde Europa. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Yo soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance. Y el día de hoy vamos a compartir nuestro webinar titulado Revisión de Mercados al Cierre. La mecánica del seminario es hacer una revisión de la publicación macroeconómica, los fundamentales que movieron e impactaron el mercado durante la semana. Posterior a ello, revisamos ese impacto, cómo se traslada el sentimiento del inversor, puntualmente al inversor de Active Trader, de la plataforma Active Trader, un inversor de Active Trades, evidentemente. Y finalmente, teniendo eso de fondo, nos trasladamos a revisar las estructuras de cotización de los principales instrumentos financieros. Dicho esto, a nivel macroeconómico, fueron tres los datos. Evidentemente fueron datos que se publicaron en Estados Unidos, pero fueron tres los datos que impactaron todas las bolsas. Por un lado, a nivel de las materias primas energéticas, como siempre, la publicación de los inventarios de petróleo es un dato que todos revisamos y que todos estamos siguiendo. Una publicación macroeconómica, como lo hemos dicho en los últimos seminarios, tiene un dato previo y tiene una previsión de los analistas. ¿Y qué pasa con esa previsión de los analistas? En el caso de los inventarios de petróleo WTI, lo que pasa es que cuando el dato sale por encima de la previsión, por eso el oso, tiendo a lastrar la cotización del petróleo. Es decir, tiendo a generar un efecto de caída en el precio, porque cuando yo tengo un inventario por encima de lo que espera el mercado o los analistas, lo que quiere decir es que tengo problemas en la demanda. Es decir, la demanda está cayendo. Y por eso mi inventario cada vez es más grande. De forma inversa, cuando el dato sale por debajo de la previsión, eso se traduce en fortaleza para el petróleo WTI. ¿Por qué? Porque si los analistas esperaban 1.000.000 de barriles en mi stock, pero resulta que yo salgo y les digo, no tengo 1.000.000, tengo 800 barriles, pues automáticamente lo que hace el mercado es entender que la demanda es mucho más grande de lo que habían previsto. Con lo cual eso suele traer apreciaciones en el petróleo. Pues bien, el dato ha salido en línea, ¿cierto? Con las previsiones del mercado, lo cual quiere decir que es muy probable que no veamos, en ese momento no se hubiese dado un gran movimiento en la cotización del petróleo, porque como todos saben, los mercados descuentan eventos anticipadamente. De ahí que uno se fija si se bate o no la previsión del mercado, porque sorprende al mercado. Pero cuando sale en línea, eso ya estaba o suele estar descontado en el precio. Por otro lado, y también en línea con las materias primas, ha salido el estudio del indicador de la el STO de la EIA, que básicamente lo que ellos hacen es estudiar o realizar proyecciones de consumo de inventarios y suministros de las materias primas energéticas. ¿Cómo se interpreta esto? Y es que las proyecciones de la demanda influyen evidentemente en el precio de las materias primas para la creación de energía. Del mismo modo, de acuerdo a estos pronósticos, los principales productores definen la oferta, ¿cierto? Porque es un pronóstico de consumo y con base en ese pronóstico de consumo, pues los participantes empiezan a ver si van a ajustar o no la oferta a nivel energético. Estos datos, como todos los datos macroeconómicos, tienen un dato previo, tienen una previsión o expectativa del mercado. La expectativa que se tenía era de 100,6 millones, ¿cierto?, de barriles diarios o disposición energética diaria. ¿Y cómo funciona ese dato o esa previsión? Si la publicación sale por encima de la previsión, eso suele traer deterioro a las materias primas energéticas. ¿Por qué? Porque me habla de un problema de demanda. Si el dato que se publica en el STO es sobre el consumo y resulta que el dato me bota con esa relación entre inventarios y suministros una previsión mucho más alta, ¿cierto?
que lo que esperaba el mercado, lo que me quiere decir es que la oferta actual es mucho más amplia de la demanda que se espera. Con lo cual, al tener una oferta que me abarca la demanda actual y me puede llegar a sobrar, pues el precio tiende a caer de estas materias primas energéticas y viceversa. Cuando el dato sale por debajo de la previsión, pues eso suele traer fortaleza a las materias primas energéticas porque lo que me está mostrando es que la demanda está creciendo, ¿correcto? Y que al crecerme la demanda, por eso dice que los productores ajustan la oferta acorde como ven este dato, ¿cierto? En el momento en que ven un crecimiento en el consumo, pues suele traer un impacto, según otros datos que se hayan publicado como producción y demás, favorable a las materias primas energéticas porque me está creciendo la demanda, ¿correcto? Sin embargo, estos dos datos se han centrado en el sector energético, que como ven ha salido en consonancia tanto los inventarios del petróleo WTI como el STO. Han salido en consonancia con lo que esperaban los analistas, con lo cual no esperamos ver a nivel de cotización grandes rallies o movimientos en la cotización de las materias primas energéticas. Contrario a eso, esperaríamos que si el mercado ya descontaba estos indicadores, pues haya sido una oportunidad de toma de beneficios, por lo menos desde el punto de vista de un inversor fundamental, ¿no? Ahora, el dato muy crucial, sin lugar a dudas, ha sido la publicación del IPC de Estados Unidos. Como todos saben, estamos vigilando a nivel mundial si la inflación va a remitir o si va a ser, no va a ser transitoria y nos incrustamos en entornos económicos de una inflación persistente. Pues bien, veníamos de la publicación de un dato de crecimiento en inflación del 0.6, visto desde la inflación core, que es el dato que sigue de cerca la Reserva Federal de Estados Unidos. Para esta ocasión o la publicación de esta semana se esperaba una contracción y es que el crecimiento fuese apenas del 0.5% en términos de inflación. ¿Cómo funciona o cuál es la mecánica de este dato? Pues bien, cuando la inflación nos está saliendo por encima de la previsión del mercado, pues evidentemente esto se ha traducido en una caída en precio en los bonos americanos, que como todos saben, la relación rentabilidad-precio es inversa. Cuando me sube el precio, me baja la rentabilidad del bono. Pero cuando la rentabilidad me sube, me tira el precio. Y entonces cuando un dato de IPC Core sale por encima de la previsión del mercado, evidentemente se me dispara la rentabilidad de los bonos americanos. Y eso también se traduce, un dato de IPC por encima de la previsión, en deterioro de la cotización de índices como el Standard & Poor's 500. Pero cuando el dato sale por debajo, cuando la inflación me sale por debajo de la previsión del mercado, hoy en día estamos viendo fortaleza en el Standard & Poor's 500 y evidentemente fortaleza en el precio de los bonos americanos. ¿Por qué? Porque me cae la rentabilidad. El dato ha salido por encima de lo que esperaba el mercado. Evidentemente no hubo dicha contracción esperada. Contrario a ello, seguimos creciendo en términos de inflación y nos hemos situado en niveles que no veíamos históricamente en Estados Unidos y es una inflación cercana al 8%. Nos hemos situado en los 7,5 puntos porcentuales de inflación, lo cual es una cuota que no vemos en la última década, por ejemplo. Esos fueron los datos macro que movieron el mercado americano, pero que también fueron los catalizadores que estaban siguiendo, según lo que pudimos hacer o monitorear desde el Centro de Investigación Cuantitativa. Fueron estos catalizadores fundamentales los que afectaron la cotización y movieron el mercado europeo y asiático durante la semana. Dicho esto, entremos a revisar el sentimiento inversor, dada esta información macroeconómica. Pues bien, visto desde el mercado spot de los índices americanos, no hay un consenso ni alcista ni bajista en el mercado spot del Standard & Poor's 500. Visto desde el mercado spot del Dow Jones,
los participantes de la plataforma ActiveTrade no llegan a un consenso de si los actuales niveles de cotización es una oportunidad de compra o una oportunidad de venta. ¿Y eso cómo lo vemos? Y es que del 100% de los participantes, un 39% considera que es una oportunidad de venta, mientras que un 61% considera que es una oportunidad de compra. Con lo cual no hay un consenso claro de si es una oportunidad de compra o de venta. Contrario a ello, sí encontramos o sí se identifica un consenso alcista en el mercado spot del Russell 2000. Y es que allí el 89% de los participantes que negocian a través de la plataforma ActiveTrader son alcistas y consideran que los niveles actuales de cotización del Russell 2000 son una oportunidad de compra, frente a un 11% que considera que los niveles actuales del Russell 2000 en el mercado spot es una oportunidad de venta. Y finalmente, a nivel de el índice de tecnología, el Nasdaq 100, pues vemos que el mercado y los participantes aún no llegan a un consenso de si los niveles actuales de cotización es una oportunidad de compra o de venta. Ahora, si nos trasladamos al mercado de futuros, ¿qué estamos viendo? Pues bien, en el mercado spot hay un sentimiento de incertidumbre, no hay consenso sobre el S&P 500. Sin embargo, en el mercado spot, el mercado de futuros, con vencimiento a marzo, ¿cierto? De este año, hay un consenso bajista. Y es que allí los participantes que negocian a través de la plataforma ActiveTrader consideran que la cotización en el mercado de futuros con vencimiento a marzo es una oportunidad de venta en un 82%, mientras que pues un 18% considera que los niveles actuales en los futuros del S&P es una oportunidad de compra. Evidentemente hay un consenso vendedor en los futuros más cercanos del Standard & Poor's 500. No obstante, se mantiene el nivel de incertidumbre que se identifica en el mercado spot del Dow Jones 30, se mantiene en el vencimiento más cercano del futuro de este índice industrial. Lo mismo tenemos en el Nasdaq 100, donde hay incertidumbre en el mercado spot. En los futuros con vencimiento a marzo de 2022 también se identifica incertidumbre. Contrario a lo que vemos en el mercado spot del Russell 2000, en donde los participantes son claramente alcistas, en los futuros con vencimiento a marzo se identifica una clara incertidumbre. Un 68% de los participantes que negocian el futuro del Russell 2000 son alcistas, pero es que un 32% es bajista. Con lo cual, mientras que no estemos en los 70 y tantos por ciento, no hay consenso del mercado, ni en largo ni en corto. Ahora bien, es muy interesante ver que el vencimiento del futuro del índice de volatilidad, ¿cierto? Que vence ahorita en febrero, y el que vence en marzo, hay un consenso bajista sobre la volatilidad. Primero, a febrero, el 99% de los participantes que negocian el futuro de volatilidad son claramente bajistas. Mientras que con una perspectiva a marzo, el 91% se reduce el número porcentual, pero es un claro consenso bajista en la volatilidad. Si nos trasladamos a la zona euro, pues bueno, vemos un consenso bajista, ¿cierto? En el mercado spot del IBEX 35, en donde un 79% de los participantes consideran que las cotizaciones actuales del IBEX son una oportunidad de venta y solo un 21% de los participantes considera que es una oportunidad de compra. Cuando nos trasladamos al Eurostock 50 en el mercado spot, vemos que hay un claro entorno de incertidumbre, donde un 48% considera que la cotización del Eurostock 50 hoy en día es una oportunidad de venta y un 52% considera que es una gran oportunidad de compra. No hay consenso. Sin embargo, cuando nos trasladamos al CAC 40, al índice de la Bolsa de Francia, sí vemos que hay un consenso alcista, donde un 81% de los participantes del mercado spot considera que es una gran oportunidad de compra y solo un 19% considera que es una oportunidad de venta. Allí sí hay consenso. Cuando nos trasladamos al DAX 40, vemos un entorno de clara incertidumbre por parte de los participantes que negocian a través de la interfaz de ActiveTrader,
Un 51% considera que la cotización actual del DAX es una oportunidad de venta y un 49% considera que es una oportunidad de compra. Ahora, si miramos la bolsa alemana desde las compañías de mediana capitalización, allí sí hay un consenso alcista, en donde un 97% de los participantes considera que es una gran oportunidad de compra y un 3% considera que es una oportunidad de venta. También encontramos consenso en el FTSE 100 y es que allí el 91% de los participantes es bajista y solo un 9% alcista en el mercado spot. Ahora, si nos trasladamos al mercado de futuros, vemos que el consenso bajista del mercado spot en el IBEX 35 continúa en el mercado de futuros con vencimiento a febrero de 2022. Y es que allí, como pueden apreciar, un 76% de los participantes del futuro del IBEX que vence en febrero tienen un sesgo bajista, frente a un 24% que considera una oportunidad de compra el IBEX 35 con vencimiento a febrero de 2022. Ahora, en el Eurostock 50 con vencimiento a marzo, sí hay un claro consenso alcista. Evidentemente, un 96% de los participantes consideran que la cotización actual en el futuro de marzo es una gran oportunidad de compra frente a, evidentemente, la incertidumbre que hay en el mercado spot. ¿Listo? El CAC 40 en el mercado spot lo hemos visto con un consenso claramente alcista y ni hablar el consenso alcista que se está viendo de 97 puntos porcentuales en el futuro que vence en febrero de 2022 en el CAC 40. Es decir, se mantiene el sesgo alcista en el CAC 40 tanto en el mercado spot como en el vencimiento más reciente en el futuro de febrero. Ahora, la incertidumbre que se ve en el DAX 40, en el mercado spot, se sostiene en el mercado de futuros. Y contrario a esto, vemos que si bien hay un consenso bajista en el FTSE 100 del mercado spot, en los futuros hay un claro consenso alcista a favor del FTSE 100, en donde un 83% de los participantes considera que las cotizaciones actuales de los futuros es una gran oportunidad de compra frente pues, a escasamente un 17% que considera que es una gran oportunidad de venta. Si nos trasladamos a las economías emergentes y sobre todo a lo que nosotros consideramos un bloque emergente dentro de la plataforma AptiTrade, donde revisamos el índice de Hong Kong, el Nikkei 225 y empalmamos con el índice Bovespa de Brasil, ¿qué tenemos? Y es que hay un claro entorno de incertidumbre, tanto en el Hang Seng, ¿cierto? Como en el Nikkei 225 y en el índice Bovespa. Y este mismo consenso de incertidumbre o este mismo entorno de incertidumbre en el mercado spot se traduce en un comportamiento muy simétrico y alcista en el mercado de futuros. Y es que allí los futuros que vencen en febrero sobre el Bovespa son claramente alcistas, donde un 83% de los participantes consideran que las cotizaciones actuales en el futuro del Bovespa es una gran oportunidad de compra. Incluso el vencimiento abril, hoy en un 97% de los participantes consideran que es una gran oportunidad de compra. ¿Correcto? Ahora, visto desde el Nikkei 225, vemos un consenso alcista del 89% en el futuro que vence en marzo de 2022. Recordamos, tenemos una simetría de incertidumbre en el mercado spot de este bloque que nosotros llamamos economías emergentes, pero en el mercado de futuros, tanto el Bovespa como el Nikkei 225, hay un fuerte consenso alcista. Muy importante tener en cuenta estas connotaciones de sentimiento, porque como todos saben, uno implementa estrategias que explotan el vencimiento de un futuro versus lo que cotiza el spot. Entonces, esos consensos tan radicales son importantes, son interesantes. Ahora, si nos trasladamos al sentimiento inversionista sobre las materias primas, lo que estamos viendo en el mercado spot es que tanto el petróleo Brent como el WTI, según los participantes de AptiTrader, es una gran oportunidad de compra.
de venta, perdón. Y es que el 84% de los participantes que negocian en el mercado spot, en el petróleo Brent, a través de ActiveTrader, dicen que un 84% es una oportunidad de venta. ¿Sí? Mientras que un 16% considera que las cotizaciones en el mercado spot del petróleo Brent es una oportunidad de compra. Cuando lo evaluamos desde el punto de vista del petróleo West Texas o WTI, pues vemos que hay un consenso bajista también en un 70%. Ahora, si nos trasladamos al mercado spot, pero de materias primas, puntualmente de metales preciosos, pues vemos que hay una clara incertidumbre sobre si es momento o no de comprar oro. Y es que un 52% de los participantes del oro en el mercado spot consideran que es una gran oportunidad de venta la cotización actual, mientras que un 48% considera que los niveles de cotización que estamos viendo es una gran oportunidad de compra. Es decir, allí hay un entorno claramente de incertidumbre. Sin embargo, en la plata, en el mercado spot, sí estamos viendo un consenso alcista de un 89% de los participantes, que ven que la cotización actual es una gran oportunidad de compra en esta metal precioso. Ahora, si nos trasladamos a las materias primas agrícolas, ¿qué vemos? Bueno, el cacao se encuentra en un entorno de incertidumbre, ¿cierto? Con vencimiento a marzo de 2022. En el futuro a marzo, los participantes no hay un consenso ni alcista ni bajista, y ese mismo entorno lo estamos viendo en el café, a pesar del repunte que hemos visto en los últimos días. El mercado ve con mucha incertidumbre de si es una oportunidad de compra o de venta clara. Pero en el café con vencimiento a mayo, sí hay un consenso casi que de un 100% de que las cotizaciones que estamos viendo con perspectiva a mayo de 2022 son una gran oportunidad de venta, ¿correcto? Tenemos en el maíz claramente un entorno de incertidumbre en el mercado de futuros con vencimiento a marzo de 2022, pero sí estamos viendo un consenso bajista en el algodón, en donde un 81% de los participantes consideran que la cotización actual del algodón es una oportunidad de venta. En cambio, un 19% considera que es una gran oportunidad de compra. ¿Eso qué quiere decir? Hay consenso, pero el consenso es bajista. En el trigo estamos viendo una clara incertidumbre dentro de los participantes, ¿sí? Al igual que en el azúcar y en la soya. Perfecto. Incertidumbre en el trigo, incertidumbre en el azúcar, incertidumbre en la soya. Ahora, si miramos el zumo de naranja con vencimiento a marzo de 2022, también vemos incertidumbre dentro de los participantes que usan la plataforma de ActiveTrade para comprar esta materia prima. La materia prima industrial como el cobre refleja un entorno de clara incertidumbre a los niveles de precio actuales, donde un 47% de los participantes es alcista, pero un 53% es bajista. Es decir, no hay consenso. Sí vemos un consenso bajista en el diésel, donde un 75% de los participantes consideran que las cotizaciones actuales son una gran oportunidad de venta, frente a un 25% que considera que es una gran oportunidad de compra. El petróleo Brent con vencimiento a abril de 2022, hay un claro consenso y un fuerte consenso bajista donde el 92% de los participantes consideran que la cotización actual es una gran oportunidad de venta frente a un 8% que son alcistas en el petróleo Brent con vencimiento a abril de 2022. La gasolina con vencimiento a marzo de 2022, hay un consenso bajista, donde el 70% de los participantes consideran que los niveles de cotización actual son una gran oportunidad de venta, frente a un 30% que considera que los niveles actuales de la gasolina son una gran oportunidad de compra. El petróleo WTI, consenso bajista con vencimiento a marzo de 2022. Y finalmente, donde sí estamos viendo un consenso alcista es en el gas natural. Allí el 87% de los participantes que usan la terminal de ActiveTrader son alcistas, frente a un 20% bajista en el gas natural con vencimiento a marzo
de 2022. Si nos trasladamos al mercado de divisas y usamos algunas indicaciones de fortaleza de la divisa a través de flujo de dinero, a través de tipo de cambio, pues lo que estamos viendo es que las divisas con mejor retorno o que expresan fortaleza en la última semana es el dólar australiano, el dólar neozelandés y la libra esterlina. Contrario a eso, las divisas o monedas que perdieron terreno en esta última semana significativamente fue el euro, el dólar americano, el franco suizo y en menor medida, pero de forma también significativa, el yen japonés. Ahora, si nos trasladamos al sentimiento inversor del mercado de bonos, pues estamos viendo que los actuales niveles de cotización en la zona euro fueron, en términos de precio, una gran oportunidad de compra. Es decir, el inversor de la zona euro que compra bonos está esperando una caída en las rentabilidades, ¿correcto? Por eso está comprando bonos. Mientras que los inversores de bonos en Estados Unidos, con vencimiento a marzo de 2022, el futuro, sí consideran que los niveles actuales son una gran oportunidad de venta. ¿Eso qué quiere decir? Que en el corto plazo el inversor de bonos se está posicionando para un repunte en las tasas, en las rentabilidades de los bonos, sobre todo en la parte corta de una curva de bonos. Y es que cuando nos trasladamos a evidenciar la curva de bonos, pues evidentemente nos sorprende que los bonos a 5 años ya casi que superan la cuota del 2% de rentabilidad. ¿Correcto? Con lo cual no es extraño ver que se estén posicionando en el bono americano de cara a capturar esos repuntes de rentabilidad de la parte corta, 2, 3 años, por encima del 2%. No obstante, si bien vemos que en la curva de bonos, el de 5 años todavía no se posiciona por encima del 2%, cuando analizamos lo que se está negociando en el mercado, ya el bono a 4 años está por encima del 2% levemente y el de 3 años alcanza cuotas del 1.95, lo cual quiere decir que el mercado está siendo mucho más agresivo en la negociación y en ese repunte y posicionamiento de la rentabilidad de corto plazo por encima del 2%. Perfecto. Dicho eso, revisemos rápidamente las principales estructuras de cotización que nos dejó este entorno fundamental, esta macro que estudiamos y este sentimiento inversionista. Con ello, permítanme, nos trasladamos a la plataforma. Y es que, bueno, aquí que tenemos el Standard & Poor's 500, que como hemos compartido en los últimos entregas o semanas, está atacando una directriz de largo plazo de mucha resistencia y en ese ataque se ha formado, inicialmente veíamos una estructura de distribución en la parte alta de la cotización que pierde rápidamente los 4.539 puntos, ¿cierto? Y la semana pasada en esos repuntes, ¿cierto? Vimos un nuevo ataque a tratar de recuperar esa zona de soporte, ¿no? Voy a abrir el gráfico, voy a ampliar mi gráfico diario y a lo que decimos es que en el corto plazo veíamos que podíamos estar ante una estructura de inversión de tendencia tipo doble techo y que tenía como base los 4.494, 4.500 puntos, 4.532 puntos. Una vez perdimos de forma vertical, ¿cierto? Y sin descanso, ese soporte, hemos rotado a la antigua zona de resistencia y soporte en 1, 2 y 3 veces en la cuota de los 4.230, 4.295 puntos. Y una vez caímos a esa zona, vimos un claro repunte en los últimos días que fue a buscar esa antigua zona de soporte, que por lo menos hasta esta hora de mercado sigue funcionando claramente o empieza a funcionar claramente como resistencia y nos entrega una directriz estructural de corto plazo de máximos decrecientes. Ahora bien, en términos de corto plazo, y es lo que estamos siguiendo, ese rebote, ¿cierto? Diario,
que veíamos el marco de tiempo diario, pues coincide con un rebote al 50 y 61 Fibonacci del impulso antecedente, ¿no? Con lo cual, lo que estamos vigilando es si esta estructura de mínimos crecientes es lo suficientemente sólida para hacernos rotar nuevamente a la parte alta de lo que estaríamos por ver, si es un triángulo simétrico que puede romper en cualquier dirección, o si contrario a eso estamos viendo un banderín de continuación de tendencia que lo que vaya a hacer es hacernos rotar nuevamente a testear ese soporte estructural que ya nos hizo rebotar en la cuota de los 4.166, 4.286 puntos. Hasta no ver una pérdida de esta estructura de mínimos crecientes, no podemos empezar a diagnosticar y a trabajar con una nueva rotación a la parte baja de la cotización, zona de soporte estructural. En términos de indicadores y de análisis cuantitativo, bueno, pues a nivel estadístico hay deterioro, incluso en la estructura a largo plazo, vemos cruces bajistas en términos de estocástico, ¿cierto? Lo cual incrementa la posibilidad o aumenta la probabilidad de una rotación en el S&P. Estamos viendo solapamiento en la estructura de MACD, de sus medias, de largo plazo, y en el mediano plazo estamos viendo hoy en día cruces en estocástico que aumentan la posibilidad y probabilidad de que la caída sea mucho más profunda. Allí sí tenemos un histograma claramente bajista en términos de MACD y todavía desde nuestro indicador institucional se sostiene un sesgo bajista por parte de los participantes. A nivel diario, este repunte nos metió o se ve con fortaleza alcista en términos de MACD, pero hoy en día el actual comportamiento de caída trae cruces descendentes en términos estocásticos y vemos que este repunte aún se sitúa en términos de sesgo psicológico en un entorno bajista a nivel diario. Con lo cual, estamos vigilando de cerca esta estructura de 4 horas porque estamos viendo en diferentes temporalidades estructuras de deterioro y de debilidad, ¿no? En la cotización. Si revisamos el Nasdaq 100, que como decíamos en nuestro webinar de enero sobre las perspectivas de inversión para este año, quizás este es el sector tecnológico, es el sector tecnológico el que debemos vigilar porque su ponderación sobre el índice es tan alto que un claro deterioro en el Nasdaq puede lastrar mucho más las bolsas. Decíamos en nuestra última entrega que mientras no se pierdan los 13.800 puntos, 14.300, 14.400, pues aún no podemos, digamos, diagnosticar o prever una caída mucho más significativa, tanto en el Nasdaq 100, que lo lleve a cuotas de los 12.000, 12.400 puntos, y que por supuesto se traslade en un efecto directo de caída en el Standard & Poor's 500. No obstante, cuando nos trasladamos a un gráfico diario, pues aquí sí era evidente y revisábamos un doble techo a la letra o muy de libro, el cual al perder esa base rotó de forma vertical a esa antigua zona de soporte en octubre del año pasado y en julio del año pasado. Funcionó de rebote de momento hacia esa directriz de máximos decrecientes, recientes, pero actualmente, pues al igual que en el S&P, ese rebote se ha estancado, ¿no? En la estructura del 50, 61.8 de Fibonacci, y evidentemente aquí sí, con un poco más de claridad, podemos apreciar que los máximos ya son decrecientes, y al igual que en el S&P estamos vigilando, ojo, porque aquí sí parece, vamos a trazarlo con ustedes, que esa estructura de mínimos crecientes está siendo atacada, ¿no? Al igual que en el S&P. Pero atención porque una caída en el Nasdaq 100, como decimos, puede traer un efecto bastante significativo de deterioro en el Standard & Poor's 500 dada la ponderación de la tecnología. Por ahora, perder esta estructura de mínimos y perder los 14.400, evidentemente nos haría pensar
nuevamente ir a testear la cuota de los 13.476, 13.778 puntos. ¿Correcto? Visto en el Nasdaq 100. Revisemos el Russell 2000, entendiendo que los participantes de Active son claramente alcistas en este índice de la mediana capitalización americana. Y es que en términos de largo plazo, pues vemos que asistimos a un proceso correctivo en los últimos meses de momento, cuando lo vemos desde el punto de vista de sesgo psicológico de largo plazo, pues nuestro indicador institucional nos dice que todavía estamos en un entorno positivo o alcista y que las caídas son consideradas una oportunidad de compra. Sin embargo, en indicadores adelantados, y esto es quizás algo bueno, ya estamos rotando la parte baja de un indicador tipo estocástico, ¿no? Pero sin lugar a dudas es la estructura semanal la que nos permite considerar si esta caída a los 1.898 puntos ha sido el fondo de este gran impulso alcista que acompañó a Russell tras la caída o desplome por el COVID-19. Entonces, a partir de ahí vigilamos, entendiendo el sentimiento inversionista que acabamos de analizar, si estos cruces alcistas en estocástico saliendo de la parte baja del indicador, pues van a ser lo suficientemente relevantes en precio, primero para que en el corto plazo veamos una ruptura o perforación, superación sobre todo de esta directriz semanal en el Russell 2000. ¿Correcto? De momento estamos vigilando si estos cruces adelantados en estocástico se traducen en fortaleza en el precio para volvernos por encima de esta directriz y sobre todo recuperar esta antigua estructura de mínimos crecientes en el Russell 2000. Para ello esperamos ver que nuestro indicador, el cual hoy nos muestra un sesgo claramente bajista en los participantes, pues empiece a rotar, ¿no? Y a buscar tonalidades de apetito por el Russell 2000 en términos de precio. Cuando vamos al mercado intraday, para entender un poco ese apetito por el Russell 2000, pues analizábamos la semana pasada que actualmente la caída se situaba entre niveles del 38 y el 50 de Fibonacci y que a partir de ahí había una alta probabilidad de esperar un pullback o rebote hacia la antigua zona de mínimos crecientes, ¿no? De momento estamos rotando hacia esa estructura y no hemos perforado lo que sería la pendiente de máximos decrecientes diarios que posibilitara evidentemente retomar el sesgo alcista en el Russell 2000. Así se ve y languidece nuestro indicador institucional, el cual dice hemos perforado la secuencia de máximos decrecientes, pero aún estamos dentro de un sesgo psicológico bajista. No obstante, este rally se ha visto acompañado por fortaleza en términos del histograma de MACD, pero luego de acercarse a la antigua zona de soporte, estamos viendo hoy en día cruces descendentes o bajistas en términos estocásticos. Ahora bien, y ese sesgo o ese sentimiento tan claramente alcista en el Russell 2000, en el mercado spot, ¿a qué otro factor puede estar respondiendo? Y evidentemente cuando analizamos la estructura de cotización, pues lo que tenemos que decir es que los inversores evidentemente vieron lo que estamos representando en la pantalla y es abajo un patrón de inversión de tendencia, por lo menos que produzca un rebote momentáneo en el Russell 2000 tipo hombro cabezado, ¿correcto? El cual de entrada tendería a buscar esa directriz de máximos decrecientes y ir a testear, ¿no? La antigua zona de soporte entre los 2.115, 2.150 puntos en el Russell 2000. Actualmente el precio confirma de momento que ese neckline o base clavicular que haría efectivo un patrón hombro, cabeza hombro invertido para hacer un rebote o pullback a esta antigua zona de soporte, pues está funcionando, ¿no? Y de momento esto parece ser un pullback y parece ser que eso es lo que motiva al inversor de corto plazo de Active para venir a rotar más adelante. Primero superar esta directriz de máximos decrecientes que está ahí trazada y buscar la zona de los 2.219 puntos.
De momento habrá que ver si se mantiene en esta estructura y a partir de ahí entonces ver quiénes compran ese pullback. Evidentemente, desde el punto de vista de los clientes de AptiTrades, hemos y han comprado este pullback, ¿no? Si nos trasladamos rápidamente al IBEX 35, donde hay un consenso bajista por parte de los participantes, pues como hemos sostenido, el IBEX lo tiene muy duro porque está contra una directriz, ¿cierto?, bajista de largo plazo, y actualmente esos ataques que estamos viendo en esta vela semanal, pues desde el punto de vista de los participantes de AptiTrades ha sido una gran oportunidad para tomar posiciones en corto, ¿cierto?, que coincidirían con la estructura de cotización de largo plazo. Están viendo acá el comportamiento diario, si bien se superó esta zona de resistencia de corto plazo, los inversores han considerado que la cuota de los 8.900 puntos versus el retorno y el riesgo probabilístico es una gran oportunidad para tomar posiciones en corto. De momento, a nivel institucional, si bien la prima de riesgo aquí es muy baja, ¿cierto?, y el retorno es bastante atractivo, nosotros en nuestro indicador institucional no estamos identificando un sesgo claramente bajista en el consenso amplio del mercado, con lo cual no hemos implementado posiciones acá, pero cabe destacar que en indicadores adelantados como términos estocásticos ya hay cruces descendentes en la parte alta del indicador y que de momento lo que estarían vigilando aquellos inversores que han tomado ese ataque a la directriz como una oportunidad de venta, pues estarían vigilando que se pierda, que empecemos a perder evidentemente esta cuota de mínimos crecientes, ¿no? Que traiga deterioro a la cotización. De momento esperaríamos que esa fuese como su hipótesis o sus niveles en precio a revisar. Sin embargo, pues bueno, habrá que ver qué hace el mercado, pero mucha atención porque estos mínimos, pues levemente ya nos están entregando una secuencia de máximos crecientes. Sin embargo, esta estructura de máximos y mínimos crecientes, pues se traduce o empieza a denotar que podemos estar dentro de una cuña ascendente, que es un típico patrón de agotamiento de tendencia al alza, ¿correcto? Y rápidamente, para no pasarme en el tiempo del seminario, voy a revisar una materia prima como el petróleo WTI, en donde actualmente repunta, ¿no? En términos estructurales, cuando lo analizamos en un gráfico mensual o gráfico temporalidad de largo plazo, pues evidentemente tras superar la cuota de los 76 puntos, decimos que hay un cambio de sesgo en el sector energético, ¿no?, que tiene que ver mucho con problema de abastecimiento y inflación y hoy en día el posible conflicto y las tensiones que hay por un lado entre Rusia y Ucrania y por otro lado de si se llegará o no a un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? De momento nuestros modelos muestran que el siguiente gran techo del petróleo estaría en los 116 puntos, 144 puntos. Es allí donde plantearíamos si este sesgo, este cambio de sesgo en la estructura de cotización tiene la magnitud y relevancia para venir a alcanzar niveles históricamente significativos y relevantes, luego de que hemos superado los 77, 79 dólares en el petróleo WTI. De momento, a nivel de indicadores estadísticos, no se aprecia deterioro en este rally. Continuamos con cruces ascendentes en términos estocásticos, a pesar de que estamos en la parte alta del indicador, y hoy en día y en los últimos meses hemos visto fortalecimiento del histograma de MACD. Del mismo modo, nuestro indicador institucional refleja un sesgo y un consenso claramente alcista en esta materia prima energética. Ahora, si nos movemos a un gráfico semanal, lo que estamos viendo es que esta secuencia de máximos y mínimos crecientes, hoy en día estamos atacando la parte alta de ese canal, ¿no? Con lo cual el riesgo de corrección o inversión de tendencia en el corto plazo, pues es muy alta. Pero también dado los entornos, como vieron, que analizamos los inventarios de petróleo WTI, pero también vimos el consenso y la expectativa de consumo del sector energético, pues todo esto alimenta esa previsión y perspectiva
de que en los próximos meses son las materias primas energéticas los grandes ganadores de valoración o valorización en el corto plazo, producto de entornos económicos, geopolíticos y también un problema que hay a nivel de industria, ¿no? No obstante, allá arriba puede pasar muchas cosas. De momento, como entendemos que a nivel semanal estamos atacando una estructura de resistencia bastante significativa, pues estamos vigilando si vemos algún patrón de inversión de tendencia en el corto plazo. Por ahora, no, mientras que no se pierdan los $88, no podemos pensar o considerar algún movimiento correctivo que tire el petróleo hacia cuotas de los $83, $85, ¿no? Si bien en términos de indicadores un poco más robustos, como un MACD, hay aplanamiento de las medias, atención porque a nivel de precio se sostiene y tenemos cruces alcistas en términos estocásticos. Y visto desde nuestro indicador institucional, permanece y se sostiene el sesgo alcista a favor del petróleo West Texas. Del mismo modo, cuando analizamos un gráfico en 4 horas, pues vemos que esta estructura que sostenía máximos decrecientes, pues la hemos pasado en las últimas sesiones, por no decir que el día de hoy, gracias a esos datos tan complejos a nivel tan difíciles, ¿no? de ver y de controlar en términos de inflación, en términos de previsiones de consumo, pues esas publicaciones macro permitieron que se afianzara a través de un pullback la zona de los $88 y que a partir de ahí perforáramos nuevamente esa pendiente de máximos decrecientes para venir a atacar sin lugar a duda la gran resistencia de corto plazo en los $92, $94. De momento, fortaleza en el petróleo West Texas y en términos tanto fundamentales como de price action, se aprecia que el mercado lo está haciendo bastante bien y coordinado, ¿no? Entre valoraciones macro que traen fortaleza al sector energético y niveles estructurales de apoyo y resistencia, ¿no? De momento, nuestro indicador ya marca una fortaleza clara, ¿no? En términos psicológicos de corto plazo a favor del West Texas. Finalmente, permito que analicemos qué está haciendo el dólar en términos del dólar index, y lo que decíamos la semana pasada es que estamos atacando la zona media de un canal lateral con una zona de soporte entre los 88, 90 puntos y los zona de resistencia entre los 100 y los 103 puntos en el dólar index, y que a partir de ahí no nos extrañaba ver debilidad en el corto plazo, dado que estamos atacando la zona media de un canal lateral, ¿no? Pero que cuando íbamos a un gráfico semanal, permítame tomar un poco de agua, lo que decíamos es que ese ataque a la zona media pues se está dando a través de una estructura muy organizada de mínimos y máximos crecientes, con lo cual esa debilidad que evidenciamos en términos de sentimiento en las divisas, pues, mientras que no se traduzca en una inversión de la estructura, pues es un simple movimiento correctivo, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en la parte media de un gran canal lateral histórico, pues es normal, ¿no? Ver eso. Entonces, del dólar index seguimos en una estructura muy lateral y de momento no está claro por dónde debemos movernos en el euro y en el dólar, ¿no? Entendiendo que el 56% del peso del euro se traduce en fortaleza o debilidad del dólar americano. De momento, mucha incertidumbre respecto al futuro del euro, dado el lenguaje y el discurso que aún sigue manejando Christine Lagarde, ¿no? Respecto a la inflación y cómo van a actuar. Si bien el mercado empieza ya a desconfiar y a perder, a considerar poca credibilidad en el Banco Central Europeo, pues bien, en términos de la fortaleza o debilidad en el dólar index, estamos viendo un rebote que aún estaría por confirmarnos si volvemos a esas sendas de fortaleza del euro como las vistas el año pasado. Yo encantado de seguir analizando activos con todos y empezar a revisar oro, plata, cobre, pero pues entiendo que el seminario tiene un límite y ya nos hemos excedido
casi que en las últimas 2 entregas. Con lo cual, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Muchas gracias a AptiTrader y AptiTrades por abrir este espacio y permitirnos también acceder a información de AptiTrader para brindar un panorama de corto plazo y bastante informado sobre el mercado, que evidentemente lo que busca es que las decisiones que se tomen de inversión, de trading también estén bien informadas, ¿no? Con lo cual, pues nada, hasta una próxima entrega y feliz fin de semana para todos.